Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Cristian Moya y hoy vamos a hablar sobre uno de los medicamentos más utilizados en la actualidad para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Vamos a hablar sobre la metformina. Y en este video les voy a explicar qué es la metformina, cómo funciona, cuáles son sus indicaciones y contraindicaciones, y también vamos a revisar los efectos adversos de este medicamento y muchas otras cosas más de considerar que tenemos que considerar antes de iniciar el tratamiento con metformina en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Iniciando con el primer punto, ¿qué es la metformina? La metformina, como ya comentamos, es el tratamiento inicial de elección para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Este fármaco ofrece ventajas tanto terapéuticas como económicas. Hablando de las ventajas terapéuticas, este medicamento difícilmente va a generarnos hipoglucemia, a comparación de otros hipoglucemiantes orales que sí lo generan con frecuencia. La metformina, además, no va a generar un aumento de peso. Al contrario, en algunos pacientes la metformina puede ser de gran ayuda para reducir el peso corporal. Ofrece una seguridad, un perfil de seguridad bastante bueno, y los efectos adversos que este medicamento puede generarnos son leves y transitorios. Más adelante comentaremos más esta parte, pero los efectos adversos que genera la metformina son raros y solamente se precipitan bajo ciertos factores. Es considerado un medicamento antihiperglucemiante y no un hipoglucémico. Vamos a ver más adelante esta parte del efecto hipoglucémico que raramente se da, y vemos que este medicamento es considerado el único miembro de la clase de las biguanidas que actualmente está en uso. Otras biguanidas que se dejaron de emplear son, por ejemplo, la fenformina y la buformina. Estos fármacos fueron retirados en 1970 por el riesgo, los altos índices de acidosis láctica. La metformina sí se puede asociar a acidosis láctica, pero bajo ciertas condiciones que a continuación mencionaremos. Hablando de los mecanismos de acción de la metformina, actualmente no está bien dislucidado cómo actúa este medicamento. Se han tenido algunas teorías y se ha visto que este medicamento tiene un papel en el metabolismo en diferentes ejes. Por un lado, este medicamento va a generar una inhibición de la producción hepática de glucosa. Esto lo hace a través de la inhibición de la gluconeogénesis. Es esta vía la que se encarga de formar glucosa a partir de otros sustratos que no son hidratos de carbono. Entonces, la metformina se va a encargar de inhibir la gluconeogénesis hepática y también en menor medida la gluconeogénesis renal. Entonces va a inhibir la producción tanto hepática como renal de glucosa. También tiene un efecto directo en la respiración mitocondrial al reducir las concentraciones de ATP intracelular y aumentar las de AMP. Va a activar a una enzima llamada sinasa de proteína dependiente de AMP. Esta enzima juega un papel crucial en el metabolismo de los ácidos grasos, favorece la estimulación del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, y además va a ejercer un papel en el metabolismo de la glucosa, va a favorecer la captación de la glucosa en tejidos periféricos en menor medida. Además, va a inhibir la gluconeogénesis hepática, va a inhibir la litogénesis y va a favorecer el metabolismo no oxidativo de la glucosa. Entonces, con un papel importantísimo, tanto en el metabolismo de carbohidratos como de ácidos grasos y triglicéridos. La metformina también tiene esta capacidad de inhibir a la deshidrogenasa de fosfato de glicerol mitocondrial, y por lo tanto va a cambiar el estado redox de las células. Va a tener una acción modesta en la captación de glucosa en tejidos periféricos como es el caso de músculo esquelético y tejido adiposo. Entonces va a favorecer esta captación de glucosa. Va a reducir la absorción de glucosa intestinal en menor medida. Y un punto importante, y esto es lo que les comentaba con anterioridad, es que no va a generar efectos hipoglucémicos o rara vez va a presentar este efecto adverso porque no va a causar
liberación pancreática de insulina y por lo tanto no va a generarnos hipoglucemia. Recordemos que la insulina es es la hormona encargada de la captación de glucosa. Entonces, si nosotros no tenemos un efecto directo en la liberación de esta insulina, difícilmente vamos a tener hipoglucemia. Y algo importante a mencionar es que la mayoría de estos efectos que acabamos de comentar van a llevarse a cabo en hígado, ¿ok? El principal órgano que va a ser blanco para la metformina va a ser el hígado. Y en menor medida, la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos. Hablando de los efectos biológicos que tiene la metformina en nuestro organismo, el principal va a ser que va a tener un efecto en el control glucémico. A fin de cuentas, los pacientes diabéticos utilizan la metformina para fin de regular esta hiperglucemia y acercarla a niveles más normales. Entonces, tiene un efecto en el control glucémico. Además, reduce los fenómenos macrovasculares y microvasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esto se debe precisamente al control glucémico y al efecto que tiene en los ácidos grasos y triglicéridos. También reduce los niveles de triglicéridos y ácidos grasos por los mecanismos que ya les comenté. Entonces, prácticamente si tenemos una reducción de ácidos grasos y tenemos un buen control glucémico, los fenómenos macrovasculares como la aterosclerosis, el EBC, infarto agudo al miocardio, van a reducir a consecuencia de esta reducción. También va a tener un efecto en la disminución de la ingesta de alimentos y por lo tanto, si los pacientes disminuyen su ingesta de alimentos, va a reducir el peso. O sea, vamos a tener una baja de peso corporal, que a lo mejor no va a ser muy significativa, pero para algunos pacientes sí les puede ayudar a bajar de peso, siempre y cuando se combine con cambios en el estilo de vida saludable y demás. Además, algunos estudios observacionales han indicado que esta metformina podría disminuir la incidencia de algunos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal. Aún así, hay metaanálisis que lo contradicen y este punto está en debate. Hay mecanismos propuestos que aún falta esclarecer un poco más para tener una opinión definitiva. Bien, ¿cuáles van a ser sus indicaciones o usos terapéuticos? Como mencionamos, este medicamento se utiliza principalmente para el tratamiento de primera línea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Además, este medicamento puede utilizarse para tratar la infertilidad en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Se ha visto o se ha demostrado más bien que la metformina favorece la ovulación y restablece el ciclo menstrual en este tipo de pacientes. Además, disminuye las concentraciones de andrógenos circulantes y el hirsutismo que que estos pacientes puedan tener. Entonces, es muy buena también en este punto. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones de usar metformina? Prácticamente cualquier factor que predisponga a acidosis láctica. Si bien comentamos en un inicio que las biguanidas eh, pueden conllevarnos a este riesgo de acidosis láctica. La metformina, si bien este efecto adverso es poco común, es raro realmente, hay ciertos factores que pueden predisponer al desarrollo de acidosis láctica. Prácticamente son factores que tienen que ver con la hipoxemia y con el grado de hipoperfusión. Cualquier factor que nos conlleve una hipoxemia, una hipoperfusión tisular, puede favorecer esta acidosis láctica. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Bueno, en primer lugar, la insuficiencia renal es el primer lugar. La insuficiencia renal con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto es el principal factor de riesgo, ¿ok? Hay que considerar estos puntos que son, si tenemos una tasa de filtrado glomerular de 30 a 44, se debe de ajustar la dosis de la metformina. Ahorita vamos a hablar más adelante sobre la dosis que tenemos que emplear en los pacientes con diabetes mellitus, pero me adelanto a decir que si tenemos una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 44, tenemos que adecuar esta dosis y reducirla a la mitad, o incluso algunas literaturas mencionan que debemos de reducirlas hasta el 75%. Entonces, no se debe administrar más de 1000 miligramos al día de metformina en pacientes con tasa de filtrado glomerular
entre 30 y 44. Y aquellos que tienen por debajo de 30, no se debe de administrar metformina por el riesgo de acidosis láctica. Aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por arriba de 45, a estos pacientes sí se les puede dar la dosis completa. Y además, pues se tiene que dar algunas recomendaciones. En primer lugar, que no se presenten efectos adversos como las náuseas, molestias abdominales, sabor metálico. Si estos síntomas se presentan, podríamos ajustar la dosis, pero de ahí en más no. Otras contraindicaciones para el uso de la metformina son, por ejemplo, una hepatopatía activa o progresiva, alcoholismo, insuficiencia cardíaca aguda o inestable o descompensada y antecedentes de acidosis láctica por metformina. Aquí vamos a englobar también, perdón, aquí debería haber otra viñeta. Otras causas que también puedan disminuir la perfusión tisular o que generen inestabilidad hemodinámica. Ya habíamos mencionado que cualquier circunstancia que nos conlleve a la hipoxemia o a un estado de hipoperfusión o que también exista una inestabilidad hemodinámica son factores que contraindican el uso de metformina en estos pacientes por el riesgo de acidosis láctica. Cosas que tenemos que evaluar antes de iniciar el tratamiento con metformina, principalmente la creatinina sérica, porque pues vemos que los pacientes con lesión renal aguda, por ejemplo, presentan elevación de creatinina sérica y esto nos habla de que probablemente haya una disfunción renal. Entonces, tenemos que monitorizar la creatinina sérica y medir la tasa de filtrado glomerular para ver si nuestra paciente es apto para el uso de metformina. También debemos de evaluar las pruebas de función hepáticas, transaminasas, fosfatasa alcalina, todas las enzimas que conllevan las pruebas de función hepática se tienen que medir. Y también la hemoglobina glicada o glucosilada, también la tenemos que medir antes de iniciar el tratamiento con metformina. Bien, a continuación vamos a ver las dosis de metformina. Cabe mencionar que la metformina, las dosis se dividen en aquellas de liberación inmediata o sostenida. En las dosis de liberación inmediata, que es lo más común que vamos a encontrar, lo más común que se les recomienda a los pacientes, la posología es la siguiente. Tenemos tabletas de 500, 850 o 1000 miligramos. Estas tabletas se deben de administrar durante las comidas 2 veces al día. ¿Cómo vamos a iniciar la terapia con metformina? Para aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular de 45 mililitros o más, es decir, pacientes óptimos que su funcionamiento renal está adecuado para iniciar esta terapia, se va a iniciar así. Vamos a iniciar con 500 miligramos una vez al día en la cena, ¿ok? Es importante mencionar esto que siempre que utilicemos la metformina, se utilice antes de algún alimento, ¿ok? Para prevenir precisamente algunos efectos adversos. Y ya una vez que se administró esta dosis, si este fue tolerado, tenemos que añadir una segunda dosis en el desayuno. Aquí ya tendríamos las 2 veces al día. Ahora bien, tenemos que aumentar gradualmente esta dosis, una tableta cada 1 o 2 semanas, hasta alcanzar la dosis efectiva usual, que generalmente es de 1500 a 2000 miligramos al día, ¿ok? Tenemos que ir aumentando esta dosis gradualmente hasta alcanzar esta dosis efectiva para así tener un mejor control glucémico. Y esto es muy importante. La dosis máxima recomendada de metformina es 2550 miligramos al día. Esto es incluso pregunta de examen que muchos profesores les pueden hacer. ¿Cuál es la dosis máxima de metformina? 2550. Por arriba de esta dosis se podrían presentar efectos adversos de una forma más común, incluyendo la acidosis láctica. Entonces, mucho ojo con esto. Dosis máxima, 2550 miligramos al día. Para aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 44 mililitros por minuto, tenemos que adecuar la dosis que acabamos de comentar. Estos se van a iniciar con 500 miligramos una vez al día
en la cena, y de igual manera, si es tolerado, vamos a añadir una segunda dosis de 500 miligramos al desayuno. Es importante esto, no se aumenta más de esta dosis. Esta es la dosis máxima, 1000 miligramos por día. Por lo mismo de que estos pacientes tienen una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 44 y esta tiene que estar adecuada a lo que acabamos de mencionar acá, de un 50% reducido, ¿ok? Es decir, tienen que tener una dosis a la mitad de los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor a 45. Y en aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30, a estos pacientes no se les prescribe la metformina por los riesgos de acidosis láctica. Bien, esto es lo que les comentaba, la liberación extendida o sostenida. Esta generalmente se toma una sola vez al día en la cena y las tabletas que están disponibles son de 500 a 750 y en suspensión oral de 500 miligramos por 5 mililitros. La dosis máxima es de hasta 2000 miligramos por día y una de las ventajas que ofrece la liberación extendida es que promueve la adherencia terapéutica. Por lo mismo de que solamente se administra una vez al día, los pacientes se acuerdan un poco más de cuándo tomar la tableta y es más fácil que el paciente recuerde pues cuándo tomarla sin la necesidad de tener que tomarla dos veces al día. Y generalmente esta liberación extendida se recomienda para aquellos pacientes que no toleran el medicamento eh, y aquellos que presentan efectos adversos gastrointestinales. Bien, una vez que administramos la metformina, tenemos que llevar a cabo una monitorización de nuestro paciente. Vamos a llevar a cabo unos estudios de laboratorio, principalmente enfocándonos en la hemoglobina glicada. Tenemos que evaluarla cada 3 a 6 meses, también para ver el control glucémico y ver si tenemos que hacer algún ajuste de dosis o ver si estamos cumpliendo con esa meta terapéutica de la hemoglobina glicada. Tenemos que evaluar la creatinina sérica cada año, por lo mismo de ver si no hay una falla renal que esté condicionando un aumento de esta creatinina sérica. Y también tenemos que evaluar la vitamina B12 cada año, anualmente. Esto se debe a que uno de los efectos adversos que tiene la metformina es la disminución de la vitamina B12. La metformina conlleva una reducción de, de la absorción intestinal de esta vitamina en el ilion. Y hablando sobre algunos aspectos de la farmacocinética, mencionar que la metformina tiene una absorción en el intestino delgado, tiene una biodisponibilidad del 70 a 80% y las concentraciones máximas de este fármaco se van a obtener 2 horas después de una dosis oral. La vida media es de 4 a 5 horas en plasma. Este medicamento no se va a unir a proteínas plasmáticas y va a tener una excreción intacta por la orina. Es decir, no se va a metabolizar en nuestro organismo, se va a excretar tal cual. Hablando de los efectos adversos de este medicamento, los más comunes y van a ser estos efectos adversos leves y transitorios, va a ser el sabor metálico en la boca, anorexia leve, náuseas, molestias abdominales, diarrea, movimientos intestinales, indigestión e inflamación abdominal. Estos se pueden presentar de alguna forma combinada o puede presentarse uno solo. Y como les comento, generalmente estos efectos adversos son leves, transitorios y suelen disminuir después de un ajuste en la dosis de la metformina. En algunas ocasiones también puede presentarse la deficiencia de vitamina B12, por lo que les comenté de que la metformina conlleva a una menor absorción de esta vitamina en el ilion terminal, que es el sitio donde se absorbe la vitamina B12, y en raras ocasiones puede presentarse la acidosis láctica, que como les comenté con anterioridad, se debe principalmente a, a pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 o cualquier condición que nos conlleve a la hipoxemia, a una inestabilidad hemodinámica
o a estados de hipoperfusión. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y si fue así, déjame tu like y comentario. Me ayudarías mucho suscribiéndote al canal y compartiendo este video en tus redes sociales y activando la campanita de notificaciones. Si tienes alguna pregunta o duda, ponlo en el área de comentarios y con gusto te responderé. Hasta la próxima.